Ah, bueno, me alegra. ¿Saben algo de sus compañeros? No, profe, no será. Ni idea, ni idea. Bueno, ok, esperemos pues puedan ingresar en el transcurso de la clase. Bueno, ¿cómo van con el tema de investigación? ¿Pudieron elegir la temática y el objetivo? Sí, señora. Bueno, me gustaría entonces escucharlos a ver cómo es esa propuesta de trabajo. Profe, pues por mi parte, entonces yo uy, eh, escogí como objetivo, pues me planteé como la temática del juego como recreación y medio de comunicación. Ujú. El objetivo de esto, pues encontrar una manera de utilizar el tiempo libre recreándonos y socializando con otras personas para de este modo fortalecer nuestras habilidades de comunicación. Ah, ok, ese es tu objetivo, ¿sí? Sí, profe. Pues, o Bien, sea, pues para mí es como un objetivo. listo. Y la temática es en sí la recreación. Sí, ¿O profe, sí, tienes profe. algo más delimitado? Pues es que eh, pues lo puse como el juego como recreación y medio de comunicación. Ah, ok, ok, ok. Listo. Entonces, ven, anoto acá la temática. El juego como medio de recreación y qué. Y Como medio. medio de comunicación. Ah, ok, y medio de comunicación. Ah, está chévere. Bueno, ahí tienes eh, varias opciones de búsqueda, ¿no? De artículos. Entonces, el juego como recreación, como medio de recreación, o el juego como medio, el juego también como medio de comunicación. Ajá. Entonces, de ahí puedes hacer ya tu revisión. Esto es, listo, bien. Y el objetivo pues ya también lo tienes planteado. Listo. Y Orlando, ¿cómo Profe, vas con tu temática? el mío es el juego deportivo como instrumento de recreación. Y el Entonces, el tuyo objetivo es es el juego deportivo deportivo. ¿Cómo? como instrumento de recreación. Listo. Bien. ¿Tienes ya planteado un objetivo? Pues yo planteé el siguiente, pero pues si estoy fuera de base me dices, por favor. Ajá, bueno, vale. Dice determinar la pertinencia del juego deportivo como instrumento de recreación y su incidencia en disciplinas deportivas. Ok, Yo sé que de sí. pronto está muy general, pero Sí, pues no sé no si... importa. Digamos que a medida que vamos planteando y vamos encontrando eh, los artículos para hacer la revisión, pues ahí ya nos salen no, esperen un segundito. De ahí ya nos salen qué? La delimitación del objetivo. Porque pues de lo que ya he hecho, pues digamos que encontré un libro que se llama Fichero de Juegos Deportivos Recreativos, pero ese es más, digamos que Sí, que- la metodología específica. entonces, ¿Sí? pero ¿lo tienen aplicado a alguna población o algo así o solo No, ese es un libro, no es un artículo. es un Em, libro? Ah, sí. listo. Y digamos que lo que he encontrado, pues tiene mucho más que ver es como las actividades recreativas como instrumentos de Aplicadas. intervención, ¿sí? Pero en un margen específico, por ejemplo, la socioeducativa ante la dominancia de la figura del ganador, o
También está el análisis funcional de deportes de invasión, utilizando el juego de manera técnico y táctica, pero es más a nivel deportivo. Entonces no Más incluye que el muchísimo la parte componente de la recreativo. recreación como tal. Sí. Bueno, entonces habría que mirar ahí la búsqueda, ¿no? De estas temáticas. Algo que Sí, sí me pareció interesante, que no sé si me sirva, pues tú me dices, es, hay uno que es de Mocha Bonilla, de 2018, es una revista que se llama revistaespacios.com, ujú. y pues ahí está citado para, como si fuese un artículo normal, pero dice efectos de un programa de juegos recreativos en la definición de la lateralidad. Ya se basa es como en aspectos funcionales, físicos y funcionales. Sí, sí sirve, sirve. Entonces, si digamos que las investigaciones que encuentras son por ese corte, pues le podríamos cambiar también pues el nombre a la temática, no hay problema. ¿Mm? Ah, ok, listo, profe. Bien, sí, Sí, porque voy a seguir pues, digamos, consultando y voy mirando. sí, No porque te es que escucho, el profe, no te componente de escucho. recreación pues también está pues bastante subvalorado, ¿no? ¿Ahí me escuchan? Sí, señora, ya ahora sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, Ah, señora. bueno. Que les estaba diciendo que de pronto a veces el componente recreativo está pues un poquito subvalorado, ¿no? Poco, Sí, porque poco. realmente lo toman como sí, recreación, ya, sí. El, el Exacto. de, el de divertir a la gente. Ujú. Sí, entonces Sí, pues sí, digamos que el componente, desafortunadamente en el argot popular pasa eso con varias actividades. Créeme que no es solamente la recreación. sí, listo. El baile también Entonces, es así. ay, sí, yo sé. Hay un compañero que se llama Diego Arley Castellanos, él también está haciendo como un componente de la danza y creo que es también su investigación de tesis de grado. Mm. Está ahí como en la lucha también de la danza, eh, obviamente con ese componente deportivo, ¿no? Pero sí, lo que he encontrado es súper limitado. Bueno, entonces lo que ven aquí Sí. es una matriz, ¿cierto? En el cual vamos a poner, yo les dije que mínimo 5 artículos relacionados con la temática. Entonces, voy a poner un ejemplo. Michael, el juego como medio de recreación y de comunicación. ¿Sí? Entonces, bueno, Michael encontró en un primer artículo solo juego y recreación. ¿Sí? Ese sirve, ¿cierto? Puede que sea un artículo, puede que sea una tesis, ustedes lo van a marcar acá, ¿cierto? El nombre de ese estudio, los autores, el año, el país en que se aplicó, todo lo van a copiar y pegar a esta matriz. ¿Listo? Esta matriz es como un control de lectura, ¿cierto? Y de búsqueda de los artículos que ustedes realizaron. No está complejo, pues digamos que de una u otra forma, cada estructura de estos artículos científicos o lo que hayan encontrado, pues tienen estos apartados. ¿Listo? Entonces eso lo copiar y pegar. ¿Mm? Con eso esta matriz de consolidación nos va a indicar entonces pues cuál es el grosso, por decirlo así, el contenido de la investigación que vamos a realizar. ¿Listo? Esto entonces pues es fácil de diligenciar. La idea es que tengamos entre esta semana y la siguiente semana la búsqueda entonces de esas fuentes, la búsqueda de esos artículos y el diligenciamiento de esta matriz. O sea, tienen 15 días para hacerlo. ¿Listo? Listo, profesor, señora. Y de una vez se las voy a compartir en el grupo para que no quedemos ahí como de pronto sin evidencia. ¿Listo? Bueno.
es tan complejo, la matriz es como para llevar ese control tangible de lo que hemos leído y lo que hemos investigado. Entonces, mínimo 5 artículos, máximo 10, ¿listo? De los que puedan encontrar. Digamos que para el tema de recreación, pues es bastante limitado. Entonces, pues, sé que, pues no es que vayan a encontrar dificultades, pero sí van a estar como muy escogiditos esos artículos. Guardemos esto acá. Y acá donde está nuestro grupo. Lectiva, recreación. Investigación. Investigación en el aula. Les voy a enviar también el Word para que le echen una repasadita a lo que vamos a entregar, que es el documento completo de la revisión. ¿Listo? Bueno, ya se los compartí. ¿Me confirman si ya les llegó al grupo? Sí, profe, ya llegó. Sí, señora. Listo. Bien. Hace rato no sé nada de Gabriel. ¿Saben algo de Gabriel? Profe, pues él ha entrado normal a las clases. Sí, sino que hace 8 días tampoco estuvo. Michael Esteban García tampoco. Michael sí, Orlando sí. Catherine tampoco sé qué pasó hoy. Aunque hace 8 días sí asistió, ¿no? Sí. Sí, profe. No, Michael y Orlando. Listo. Bien. Bueno, entonces les cuento que necesito para dentro de 8 días vamos a hacer un taller como intercambiable de ideas. ¿Listo? Vamos a hacer un tanto más como ese componente práctico. Entonces, no sé, hay 3 talleres que, no, bueno, obviamente pues uno para cada uno, pero bueno, no está Gabriel y no está Catherine. Pero estas son las temáticas. Pintura caritas, plastilina, origami. Y, bueno, esperen porque se me... ¿Listo? Cada uno va a preparar, pues dependiendo del gusto y obviamente si tiene algún conocimiento, pues alguno de estos talleres. ¿Listo? La idea es que nos compartan la información que hayan consolidado y nos digan, pues obviamente, qué materiales necesitamos, ¿cierto? Para poder realizar ese taller. ¿Listo? Profe, yo me voy con plastilina. Listo, Orlando. Profe, pues yo me tendría entonces que ir con origami. Listo. Bien. Entonces, voy a escribirlo acá en el WhatsApp. Plastilina Orlando.
Y origami Michael. Profe, ¿Cómo se ¿en qué? escribe ¿En tu qué? Michael? ¿Cómo es? Ah, Michael. Ajá. Michael. ACL. ¿Listo? Y quedaría pinto caritas y foamy entonces para los dos compañeros. Profe, qué pena. Entonces, o sea, digamos, con eso de, digamos, en mi caso del origami, ¿qué es lo que tendríamos que hacer como tal? O sea, Entonces tú vas a preparar, no sé, un taller, pero pues obviamente el taller tiene una introducción, no sé si nos haces un calentamiento. Eso sí, por el grupo miramos entonces que tengamos los materiales. Entonces, si Orlando nos va a enseñar dos figuras, pues vamos a utilizar 3 barritas de plastilina, una azul, una verde y una roja, digamos. Si digamos que Michael, no sé, 3 hojitas para origami de 15 por 15 centímetros. ¿Listo? Y la idea es que compartamos ese conocimiento. Obviamente, pues ustedes tienen allá que generar ese aprendizaje de pronto autónomo. ¿Listo? Y lo vamos a compartir dentro de 8 días. ¿Listo? Para complementar la temática que vamos a tener dentro de 8 días. ¿Listo? vale, profe. Entonces preparas, no sé, 2 o 3 figuritas en origami. Tampoco pues la figura es así súper compleja con el montón de pasos. Pero sí búscate unas 3 figuritas. Pues me tocaría, digamos, que buscar dos, porque ya por mi parte solito ya me conozco una. Ya te sabes una. Antes, Eso, súper, antes genial. yo sabía mucho de origami, pero con el Lo tiempo. dejaste. Bien. Digamos que estas técnicas nos ayudan a facilitar, obviamente, toda esta coordinación motora fina. Y pues esa es la temática dentro de 8 días, ¿no? Estas actividades usualmente se realizan en campo cerrado, ¿no? Cuando tenemos actividades en campo cerrado, en recinto cerrado. Y bueno, aquí quisiéramos hacer un poco, ¿no?, de cosas más, pero bueno, digamos que pues hay ciertas limitaciones. Pero bueno, ahí vamos a compartir entonces en este taller de conocimientos. Y vamos a ver cómo nos va con Orlando. El taller de plastilina. Bueno, Profe, ¿para cuándo sería eso? para dentro de 8 días. ¿Listo? O sea, para dentro de 8 días arrancamos con Talleres. los cuatro. Pues vamos, les hago como la parte teórica, obviamente el contexto teórico, conceptual, y luego vamos con esta parte más de compartir este Práctico. conocimiento. Ajá. Ah, ok. O sea que por el grupo les decimos que necesitamos con Exacto, anterioridad. exacto. Ok, Nos listo. dicen 1 o 2 días antecitos, o si investigan ahorita también en el tiempo que tienen de trabajo autónomo, pues genial. ¿Listo? Bien, Listo, profe. súper. Profe, Entonces, quería preguntarte acerca de lo de realizar el taller. sí, No sé, tenemos que hacer como una pequeña introducción o algo así acerca digamos, en mi caso del origami, ¿qué es el origami? O no, no simplemente, hay, no hay necesidad, no. vale, profe. O si no, ahí nos darían las 5 de la tarde. Sería chévere hacer esa contextualización, pero no, no hay lío, no hay problema. Ay, pero esperen porque tengo que poner a conectar esto. Entonces, vamos a ver una temática bastante interesante y es con respecto a los eventos recreativos.
porque está muerto este computador. Muerto. Listo. Entonces, la idea, digamos que de este conocimiento es que ustedes tengan la herramienta, ¿no? Específica para poder considerar pues el evento recreativo como una de las estrategias aplicables, ¿cierto? Para las diferentes o las diversidades que se puedan presentar en situaciones, pues obviamente digamos que integrales, de inclusividad, aspectos también de una u otra forma para generar ese impacto social, ¿cierto? Obviamente pues el gestor deportivo tendrá sus diferencias, ¿no? Y digamos que la forma de intervenir en su población. Entonces esto de una u otra forma también genera toda la aplicabilidad de lo que tendría que ver con la administración, ¿cierto? Específicamente de unos recursos, de unos materiales, de un paso a paso con referencia pues obviamente a un evento. Los eventos recreativos proporcionan pues a los líderes las herramientas necesarias para organizar la comunidad con el fin de realizar actividades lúdicas, recreativas, que permiten desarrollar esas estrategias pedagógicas para integrar la comunidad, ¿cierto? Orientándola hacia la búsqueda de soluciones a los problemas de comunicación e interacción que están presentes en todas las capas de nuestra sociedad actual. Entonces, miren que nos hablan de un componente de intervención. ¿Sí? Nosotros no solo hacemos intervención, ¿cierto? Con un análisis deportivo, con unas estrategias técnicas, tácticas, sino que también vamos por la línea de todo el deporte social comunitario, ¿cierto? Y entonces, como bajo estas estrategias, desde la lúdica, desde la recreación, pues yo también genero, ¿cierto? Esa intervención en esa sociedad o en esa comunidad. Por un lado tenemos entonces dentro de esta globalidad, que es un evento recreativo o recreo deportivo, ¿sí? Dependiendo también, digamos que de la modalidad en que se dé, pues debo realizar una gestión, ¿sí? ¿Sí? Gestión, acción, participación, ¿cierto? Movilización de unos recursos materiales, de unos recursos humanos, ¿sí? En específico, obviamente, pues para llegar a ese objetivo general que tiene que ver con la intervención a nivel social y de comunidad. Entonces, la gestión de eventos recreativos se refiere pues a ese proceso, al diseño, a la realización y la evaluación de programas para la construcción de tejido social, ¿sí? Como, ya continuamos, como la motivación, ¿cierto? A la vez, pues obviamente unos valores de integración y de coordinación de la comunidad, ¿cierto? Que satisfacen de unas necesidades, ¿no? Que surgen en ese común o en ese colectivo. Entonces, yo debo identificar las necesidades de la comunidad. ¿Cómo? Entonces, estas deben ser independientes, ¿cierto? Digamos que la educación, el trabajo digno, el vestido, ¿cierto? Que son básicas, pero interdependientes, ¿no? Independientes en sí mismas, digamos que en la esencia o en la naturalidad en que se dan. Sin embargo, la actividad recreativa, ¿cierto? De una u otra forma hace parte de esas necesidades básicas o de esas necesidades, sí, digamos que de base, ¿no? Para poder de una u otra forma suplir esos derechos que tenemos como seres humanos. Bueno, debido a las problemáticas sociales de las cuales dependen estas necesidades de la comunidad, ¿cierto? Se debe proponer, pues, en base
pues a la solución específicamente de esas situaciones, ¿cierto? O de esas necesidades. Bueno, acá pues tenemos de una u otra forma que identificar, ¿sí?, otro tipo de necesidades como las espirituales, el ser, tener, hacer y estar, ¿cierto? Y acá nos hacen otra clasificación, ¿no? Las necesidades de subsistencia, de protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Obviamente, pues todas estas van de la línea de los derechos humanos. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Falta de actividades que les permita a los integrantes de la comunidad hacer uso correcto del tiempo libre, en donde puedan ser ellos mismos sin prejuicios de ninguna clase, desinhibiéndose y reencontrándose. Al poder estar en contacto con los miembros de su familia y la comunidad. Entonces, digamos que esta situación más de índole de formación social y comunitaria tienen unos aspectos pues obviamente naturales, pedagógicos, haciendo una alusión también pues a las teorías de aprendizaje que vimos anteriormente. Y cómo pues de una u otra forma, bajo mi gestión, ¿cierto?, como profesional en el área pues de la cultura física y el deporte, pues realizo, ¿no?, realizo, digamos que la intervención bajo esas herramientas y estrategias para poder, ¿cierto?, suplir esas necesidades. Entonces acá nos dicen, por ejemplo, determinar entonces en qué ocupo, ¿no?, ese tiempo libre. Uno de los aspectos que tienen, pues obviamente la Organización Mundial, las organizaciones, y ya se me olvidó. Bueno, digamos que uno de los objetivos del milenio tiene que ver, pues obviamente, con la erradicación de la pobreza. Bajo esa línea, pues existen muchos programas con respecto, obviamente, al impacto, obviamente, digamos que de generar empleo, de generar, digamos que unos espacios en los cuales se aborden a los jóvenes, que son como la población que más es vulnerable a aspectos también de la drogadicción, digamos que también obviamente en la infancia y la adolescencia que son periodos críticos con respecto a la personalidad, ¿cierto?, de esta población. Pues eso también permite que los estados, los diferentes países empiecen a generar pues estos programas, ¿sí?, que les mencionaba e impacten obviamente pues esa vulnerabilidad. Sin embargo, pues digamos que todavía en esencia nos falta bastante con respecto a esta intervención social y comunitaria. ¿Sí? De hecho, cuando hablamos de todo lo social comunitario, pareciera que también tuviera como su quite, ¿no? A nosotros nos gusta obviamente pues todo el tema competitivo, de rendimiento, el componente pues de entrenamiento, pero cuando nos hablan de pronto de estos aspectos más sociales, comunitarios, pues casi no nos llama la atención, ¿no? Y aparte de eso, pues no hay mucho componente que trabajar, ¿cierto? A menos que pues generemos proyectos, que le invertamos un tanto de tiempo más como voluntario, ¿cierto? Y pues digamos que eso es entendible hoy en día, pues bajo las necesidades que tenemos también nosotros como seres humanos. Sin embargo, pues obviamente debemos tener pues ese capítulo abierto con respecto a la intervención en estos espacios. Bueno, plantear los objetivos a partir de las necesidades. Entonces, digamos que esta sesión está basada mucho en el ejemplo de la intervención social comunitaria. ¿Cómo yo entonces reúno, ¿cierto?,
toda esa base fundamental, conceptual específicamente, de qué estrategias voy a utilizar para poder intervenir a esa población y poder realizar, digamos que algo tan grande que son los eventos recreativos, ¿sí? Obviamente, pues en estas poblaciones. Entonces, parto de allí, de esas necesidades. ¿Sí? Hay muchísimas, ¿no? Yo les nombré, digamos que algunas que vienen como desde ese eje rector a nivel mundial. Las cajas de compensación familiar también, digamos que tiene estos objetivos, ¿no? Y es cumplir con unas metas, cumplir con, obviamente, con esa intervención más específica, debe dar cuenta de una u otra forma la inversión, ¿no? De todas las personas que mes a mes pagan su caja de compensación familiar. Y obviamente cumplir con esa cuota. Bueno, que no, ojalá no fuera, digamos que con ese signo pesos, sino que realmente se hiciera la intervención que esa comunidad o esa empresa necesita. Entonces acá nos dicen, planteémonos un objetivo a partir de esas necesidades. ¿Sí? Entonces acá nos dicen, integrar a la comunidad mediante una actividad recreativa que involucre la población infantil, juvenil, adulta y adulta mayor. No es tan complejo plantear un objetivo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de los objetivos en general? Siempre, para que ustedes también se lo lleven de aquí a todas las áreas o a las asignaturas en las que les pidan plantear un objetivo. Ese objetivo debe ser medible. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de la evolución de ese evento, a lo largo de ese tiempo, ¿cierto? Yo debo obtener unos resultados, ¿sí? ¿Cómo? A través de una encuesta, a través del número de participantes, ¿cierto? Obviamente debo llevar un control, ¿cierto? De asistencia, ¿cierto? Y obviamente, pues, acá nos dicen, bueno, no quiero irme todavía a lo más específico. Por otro lado, tengo que sean alcanzables. No puedo generar, digamos que, unos objetivos irrealizables, ¿no? Muy desde la ilusión y no desde lo real. Y obviamente, pues, el componente de la visibilidad, ¿sí? Que sea, qué pena, que sea desde la evidencia, ¿no? Desde el hecho. Entonces, acá nos dicen, entendiendo un tanto la línea que hemos dirigido pues, durante la sesión y el ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el objetivo que se debe plantear? Permitir identificar en qué grado se puede alcanzar el bienestar. Esto es lo cansón como de pronto de todo evento, ¿no? Y es que tú debes llevar unos formatos de control. Control de asistencia, digamos que si hay alimentos y bebidas, obviamente el control de la entrega de esos alimentos y bebidas. Si tienes un evento recreativo, pues la idea es que tengas diferentes estaciones donde hayan distintos juegos, pues ahí digamos que de una u otra forma se mide. Una de las estrategias que a veces utilizan en estos eventos es que te dan bonos, ¿sí? Como unos bonos redimibles. Entonces, cada vez que vas a una estación te dan un bono, ¿cierto? Específicamente, y tú lo redimes, ¿sí? Si se dice así, me genera lo puede uno redimir en una estación general, ¿no? Entonces, con 500 puntos te llevas esta bolsa de dulces, con 800 puntos entonces te llevas este juguete, o bueno, digamos que para los adultos entonces, no sé, alimentación, bueno. Y así entonces en esa caseta van a llegar todos esos bonos y tú vas a mirar de una u otra forma cuáles fueron los puntos donde hubo más fluencia, ¿cierto? De personas. También puedes medir de una u otra forma cuál tuvo menos, ¿cierto? Y en global cuánto fue la participación. Alcanzable, ¿qué quiere decir? Que debe existir, ¿cierto? Un tiempo destinado al desarrollo de la actividad
pero debe ser suficiente para poder alcanzar ese objetivo planteado inicialmente. Y visible, entonces, pues se evidencia a lo largo de la ejecución y la aplicación de las actividades, digamos que los grados de aceptación. Esto también, digamos que tiene un componente de la organización del evento, ¿sí? Entonces tú tienes que ver que las partes para poder organizarlo tendrán que ver con un evento inicial, bueno, digamos que un punto inicial donde convoque a todas las personas, donde es la información general, cuál es el objetivo entonces de ese evento, qué es lo que tienen a su disposición, ¿cierto? La logística específicamente de ese evento, dónde quedan los diferentes puntos estratégicos, por ejemplo, las salidas en caso de emergencia, los baños, ¿no? Que siempre que llegamos a un lugar como que llegamos también a identificar dónde se encuentra el baño. Las referencias con respecto, bueno, la búsqueda de alimentos, el punto de hidratación, ¿cierto? ¿A qué horas entonces volvemos a reunirnos para el evento central o el show central, ¿cierto? Y a qué horas también de una u otra forma se empieza a cerrar ese evento. Entonces miren que pues obviamente va a haber alguien que dirija todo ese liderazgo. Por lo general siempre son animadores, ¿no? Allá en una tarima o personas que pueden ser de la misma empresa o de la misma comunidad que lleven o que tengan el protocolo, ¿cierto? O el paso a paso a seguir de ese evento. Entonces el diseño de las actividades para poder de una u otra forma cumplir con ese objetivo. Acá vamos a hablar mucho de la administración en la medida en que se debe generar un proceso bastante interesante que es la planeación. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo para permitir que esas personas, ¿cierto? O que la intervención sea exitosa. ¿Sí? Entonces, yo debo generar, ¿sí?, un plan de intervención. Pasa también con ustedes cuando empiezan a generar sus sesiones, ¿no? Entonces deben generar pues una planificación de sesión a sesión, ¿cierto? Que se va a realizar para poder ver de una u otra forma a largo plazo esos objetivos. Entonces, para este diseño de actividades se sugiere tener en cuenta que las tendencias de recreación y actividades que la comunidad plantea al respecto, porque son ellos quienes las van a ejecutar, ¿cierto? Y de una u otra forma, entonces, tendríamos que estar, ¿cierto? Como actualizados en esas tendencias, en esas modas, para poder plantear, ¿cierto?, esas actividades. En un evento recreativo, ¿qué se hace? Digamos que para los niños, cuando es un ambiente familiar, para los niños estos talleres que les compartí, pero pues actualmente hay un montón. Digamos que obviamente pues lo que sé pues, no es de ayer antier, sino de hace unos 3, 4 años. Y también se hace el taller de pintura, ¿cierto? Entonces te dan una cerámica, te explican pues alguna técnica. También hay, dependiendo de la temporada, ¿no? Ahorita en la temporada de Halloween, pues obviamente todo el componente de los fantasmas, como realizar fantasmitas, ¿cierto? O digamos que estos arreglos, y ya se me olvidó el nombre. Ya se me olvidó el nombre de las, como las guirnaldas, ¿sí? Entonces para colgar así, bueno, para uno poder decorar también, digamos que sus ambientes. En diciembre salen muchísimas cosas, los farolitos, que tú adornes, digamos que con estos artículos pues más pequeñitos del árbol de Navidad. Utilizan muchísimo también, aparte del foamy,
una tela más delgadita, como tela quirúrgica, así de colores, también para hacer diferentes diseños. Bueno, digamos que hay miles y miles y miles de talleres. Los que yo les compartí son como los más usuales, a los que los niños van rápidamente porque pues son muy prácticos. Eh, y entonces mantienen a los niños también en esas estaciones de los talleres muy de la coordinación fina, ¿cierto? Muy manuales. También digamos que hay un espacio para los más bebés, ¿cierto? Que tiene que ver con esos gimnasios, eh, digamos que para, pues obviamente para el disfrute de ellos, esa piscina de pelotas, bueno. Y para los más grandes, obviamente todo este componente de los bonos, ¿cierto? ¿Qué hay en cada estación recreativa? Por lo general depende muchísimo de la estructura del evento. Entonces, en muchos eventos tú vas a encontrar actividades como esos que dieron alguna vez en Un Minuto para Ganar, ¿cierto? Entonces hay un montón de corbatas, ¿cierto? Y pones a enfrentar a dos familias con el mayor número de nudos de corbatas, ¿cierto? Funcionales en un minuto. ¿Mm? Bueno, digamos que hay muchas, sin embargo, bueno, ahorita se me escapa. Entonces, detrás de todo eso, pues obviamente hay una planeación, ¿sí? Entonces, si yo soy el dueño o la dueña de una estación recreativa, pues yo hago, ¿cierto? Obviamente un rompehielos, ¿sí? Digamos en la estación de los nudos de las corbatas. Entonces vamos a hacer un calentamiento manual porque ustedes aquí van a utilizar sus manos, van a hacer nudos, entonces vamos a mover el cuello, ¿sí? Luego se hace la actividad central y luego obviamente pues la retroalimentación, ¿sí? Entonces o se ganó 2 bonos por ganar y pues al otro por perder, por decirlo así, se gana 1 por participación, ¿no? Entonces, de una u otra forma yo debo planear qué voy a hacer, ¿sí? No puedo llegar, digamos que de una u otra forma a decirles, no, aquí en un minuto tantos nudos de corbata. Pueden hacer, ¿cierto? El mayor número de nudos, ¿sí? Y ya. De una u otra forma tiene esa esencia del divertirse, ¿cierto? De la lúdica. Entonces, bueno, que me preparo yo bajo unos pasos. Obviamente, pues debo decir cuál es el objetivo, ¿no? Específicamente de esa actividad, cuáles son los materiales que voy a utilizar, ¿cierto? Y todo eso está escrito, todo eso está planeado. ¿Mm? Debo tener en cuenta las edades de las personas que van a realizar esa actividad, ¿cierto? No todos, ¿sí? Podemos o contamos con ese conocimiento de hacer nudos de corbata, ¿cierto? Entonces, puedo hacer una adaptación, ¿sí? Entonces, miren, yo les voy a enseñar este nudo, ¿m? Pero solo ustedes lo van a practicar 2 veces y de ahí en adelante se pueden, se pueden dar lo que mente. Señor, ¿no se me escucha? Se te escuchaba entrecortado lo último, profe. ¿Sí? Ya mejor, Espérenme, profe. pongo esto. Denme un segundito. ¿Será que estoy muy lejos? ¿Ahí me escuchan? ¿Mejor? ¿O no mejor? Un poco mejor. ¿Sí? Listo. Entonces, la idea es cómo adaptarlo también. Digamos que, obviamente, si yo no tengo el conocimiento de hacer esos nudos de corbata, puedo enseñar un nudo, dar 2 o 3 intentos y de ahí para allá, pues obviamente ya di el conocimiento, ya se puede efectuar, ¿cierto? Pero obviamente yo no le puedo exigir a unos niños, ¿cierto? Que se aprendan el nudo de la corbata, ¿cierto? Y luego lo logre. No, tendré que realizar otro tipo de actividades si es adaptable, ¿sí? Obviamente, pues digamos que esta herramienta, o si realmente esa estación es solo para grandes. ¿Mm? Bueno, también debo adaptarme según las condiciones físicas, ¿no? Por ejemplo, digamos las personas con esas condiciones de discapacidad. ¿Mm? Entonces, obviamente tengo que, de una u otra forma, ¿cierto? Pensar en aquellos para el contexto de la inclusión. ¿Mm? Obviamente, si manejo, pues, familias, voy a entender, ¿cierto? Que en estas también hay población, pues, en condición de discapacidad.
Y eso siempre lo debo preguntar para cualquier evento. Siempre, siempre, siempre. ¿Mm? Si tengo personas ciegas, entonces, ¿qué voy a hacer? Si tengo personas sordas, ¿qué voy a hacer? Si tengo personas con discapacidad intelectual, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Mm? Los recursos físicos con que cuenta la propia comunidad y aquellos que pueden gestionar las organizaciones o los organizadores. ¿Alguien iba a realizar alguna pregunta? Sí, profe, precisamente te quería preguntar, normalmente el tiempo de preparación para este tipo de eventos en condiciones generales, ¿cuál es? Y la pregunta es también, ¿hay alguna directriz o algún parámetro específico que uno establece con el cliente en este caso o, o con las organizaciones para uno para uno tener esa información con anterioridad? Todo lo que nos estás indicando con relación a las personas Con con algún tipo de discapacidad. discapacidad. Sí, claro, entonces tú ya tendrías que tener en cuenta a alguien que tenga, pues obviamente, todo este lenguaje inclusivo, ¿no? Digamos en el caso de las personas que son sordas, ¿cierto? Entonces ahí obviamente ya tendrías que plantear una persona que tenga pues el lenguaje de señas. Eh, con respecto a las personas ciegas, entonces, ¿qué tipo de recursos vas a utilizar? ¿No? Obviamente pues que no sean de lectura, ¿cierto? O el componente sea muy básico para que pues estas personas puedan participar. ¿Mm? Con respecto al diseño y obviamente la planeación, pues digamos, tú como profesional, ¿cierto? En cultura física y deporte y obviamente bajo el componente recreativo, entonces ahí ya te medirás, ¿no? Entonces si son actividades para, no sé, para 100 personas, obviamente tú debes generar el diseño y con respecto a las estaciones, ¿cierto? Específicamente, bueno, mi recreador o la persona que va a liderar esa estación, hasta cuántas personas puede atender, ¿sí? Entonces, mira que está muy a la especificidad de la actividad. ¿No? La idea cuál es, que tú tengas el suficiente número de bases para poder atender a toda la población. Eso uno. Dos, si tienes que gestionar algún tipo de permiso, ¿sí? Si vas a estar en un parque público, pues tú no puedes llegar así, bueno, esa primera vez venga a hacer un evento, sino que también debes gestionar los permisos específicamente, obviamente, si vas a utilizar algún tipo de, de servicio público, ¿cierto? Si necesitas luz, bueno, ¿dónde vas a sacar la luz? La fuente de electricidad, que es como lo que más se utiliza, y obviamente pues el uso del espacio público, ¿no? Si es para la parte pública. Si vas a generar, obviamente, pues un evento recreativo de forma privada, ¿cierto? Bajo unos recursos, pues ya más cognitivos, más de proyecto, pues obviamente tú tienes que gestionar, si va a ser en un espacio público, pues obviamente el espacio público. Si es un espacio privado, pues tener en cuenta entonces si eso genera algún costo, ¿cierto? Y obviamente pues el tema del pago o cómo cubrirías ese evento. Ay, una reunión. Listo. Pero que yo te diga, bueno, para hacer un evento a final de semestre, ¿cierto? Con los estudiantes de cultura física y deporte, pues mínimo, mínimo con un mes de anticipación, ¿cierto? Que son como los días más, digamos que por orden, sí, general, ¿sí? Son 30 días que cumplen siempre, digamos que en unos plazos de vencimiento, si tenemos algún aspecto más global, ¿cierto? Por ejemplo, como, bueno, que nos acepten los alimentos y bebidas, entonces obviamente debemos pasar pues allí una carta, que si tienes
que si necesitas entonces el espacio, pues obviamente tienes que pasar una carta en la universidad. Bueno, digamos, estoy poniendo, digamos que un ejemplo basado en algo real con respecto pues al uso, ¿no? de estos espacios. Digamos, si voy a utilizar sonido, entonces obviamente bueno, habrá algunos de la universidad, habrá otros que de pronto toque de forma externa, ¿cierto? Poderlo solicitar, eso será una semana antes. ¿Qué más necesitas? Necesitas personas para que obviamente atiendan pues la población. Entonces necesitas unos de base, necesitas un coordinador, necesitas a alguien que dirija las actividades, ¿cierto? Y obviamente tú que serías como el ente máximo, ¿no? Con respecto a la organización de ese evento. Entonces, para solicitar permisos, para generar pues esas cartas, obviamente de autorización, mínimo con un mes de anticipación. Para planear las actividades, pues tampoco necesitas, ¿cierto? Obviamente si uno tiene la experiencia, tú sabes que con una semana de anticipación ya tienes la planeación. Hay muchos esquemas, muchos formatos para uno poder generar la planeación de las actividades. Tú dices algo bastante interesante y es decir, ¿cómo estudio la población que me va a llegar? ¿Sí? Debo entender, ¿cierto? Que por lo menos una de las personas, ¿sí?, que están en mi equipo de trabajo, como logístico, como recreador, pues debe saber, ¿cierto?, estas pautas inclusivas. Por lo general, cuando bueno, digamos que cuando son familias, pues es más fácil de una u otra forma adaptar esas actividades a las necesidades específicas. ¿Por qué? Porque la familia es la que va a ayudar a generar ese puente de comunicación. Pero si son personas que llegan solitas, ¿cierto? Solitarias, por ejemplo, el Día del Trabajador, no sé, en Alpina, ¿cierto? Entonces, si solo va a llegar, digamos que específicamente esa población, o sea, nadie más, pues yo sí debo tener en cuenta, ¿cierto?, cómo me va a llegar pues esa población. Algo que se está dando muy, bueno, digamos que no es todavía ley, pero muchas de las empresas tienen trabajadores con condiciones especiales, ¿sí? Entonces tienen como esa cuota. Se me escapa ahorita el nombre. Bueno, voy a anotarlo porque se me olvidó. Con respecto, obviamente, al tema de inclusión laboral, ¿sí? Y van a encontrar, pues, personas en condición de discapacidad, ¿cierto? Ya sea física o intelectual. Y obviamente, pues, que va a ser parte de nuestra intervención. Pero sí va a tener, digamos que, capacitado a alguien, ¿sí?, si no es que a todos, para atender este tipo de población. Obviamente ustedes también tienen ese componente, ¿no?, dentro de su formación, ¿sí? Bueno, no sé si con todo eso te respondí o no te respondí. Cuando necesitamos permisos de espacio público, sí es con muchísimo más tiempo, mucho. Sí, total. Sí, eso sí es a veces bastante complejo. Sin embargo, pues, Sí, bueno. hay permisos que se pueden demorar hasta 3, 4 meses. Exacto, sí, así es. Y si el espacio es muy concurrido, pues imagínate tú. Pero para un evento que tú digas, voy a hacer aquí en mi conjunto tal actividad, no sé, ustedes que de pronto tienen esa posibilidad de presentar proyectos o incluso hasta venderlos, depende muchísimo, o sea, desde que tengas el lugar, el resto en un mes todo lo tienes. Hay algunas personas incluso que obviamente, pues, si tú vas a utilizar un inflable,
si vas a utilizar algunos materiales, pues obviamente que necesitan un operador especializado, que lo cubra también, digamos que una póliza de seguros, pues digamos que ahí el tema también se vuelve un tanto más complejo. Pero sí debes tener cuidado con todo este tipo de, obviamente, de formalidades, ¿no? Pero sí, 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 sí. Aprenderlo es muy bueno. Aplicarlo, bueno, obviamente tiene su ciencia, ¿no? Pero, pues ojalá tuviéramos la oportunidad de realizarlo uno, ¿no? Yo tuve la oportunidad hace muchos años de asistir a un evento como recreo deportivo en la Inca, que lo hicieron los chicos de cultura física y deporte. Y si no estoy mal, ellos hicieron fue como un bingo, que era como la actividad central, ¿sí? Entonces no tenían estaciones recreativas, pero su actividad central eran obviamente hacer como unos predeportivos y obviamente pues el tema del bingo, ¿sí? Entonces creo que entregaban plata, si no estoy mal, en ese tiempo. Pero bueno, chévere, digamos que hubiera sido distinto un tanto desde la presencialidad, ¿no? Bueno, bueno, debo tener pues obviamente los recursos físicos, ¿cierto? Que pueden contar, que uno puede contar, ¿no? Obviamente, desde la comunidad o aquellos que deba gestionar. ¿Mm? El tiempo también es un elemento importante, se debe tener en cuenta pues obviamente la duración del evento. Hay eventos que hacemos a nivel recreativo que uno dijera, uff, todo el día en recreación. No, hay que saber de una u otra forma medir, ¿cierto? ¿Qué actividades, ¿cierto? La esencia obviamente de los traslados, bueno, cuánta gente va a venir, de dónde van a venir, ¿cierto? Si llevan 3 horas en un bus, que es a veces lo que pasa cuando traen a Bogotá las empresas o las sedes aledañas, ¿no? Obviamente entrar a Bogotá y el desplazamiento a los diferentes lugares, por lo general estos clubes de las cajas que dan hacia el norte, ¿cierto? Y traen de pronto personas de Madrid, de Funza, de Suacha, pues a veces es bastante complejo. ¿Mm? Entonces, obviamente, pues el tiempo va a ser en esencia muy disfrutado, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere llegar al lugar, quiere de una u otra forma contagiarse del espacio, ¿cierto? De esa lúdica, de esa diversión. ¿Mm? Y obviamente tengo que hacer lectura de esos grupos. Habrá grupos que, pues como les decía, no sé, digamos, hay empresas en que llevan a sus operarios, pero hay unos que son bastante motivados, ¿cierto? O son de ambiente, como dicen popularmente, pero hay personas que obviamente por también la naturaleza de sus empleos, pues son bastante tímidas o parcas o como que no se quieren, no quieren socializar con otras personas. Entonces, pues está ahí, digamos que el reto de las personas que hacen parte del evento. Entonces, tengo que establecer, ¿sí? Bastante medido, pues obviamente ese tiempo. ¿Qué tanto van a durar las personas rotando en esas estaciones? ¿Qué tanto van a durar las personas haciendo su calentamiento para poder llegar a esas estaciones? ¿Cómo va a ser ese show central? ¿Qué va a ser ese show central? Pues porque obviamente no voy a poner de pronto, digamos que, bueno, hay un grupo que me gustaba bastante, era como parecido al circo, o sea, eran pues obviamente payasitos, pero eran más contemporáneos, más artísticos, y se me olvidó el nombre, la verdad, del grupo. Y hacían cosas pues bastante divertidas, ¿no? Con respecto obviamente a su show central. Pero esto era pues obviamente para un ambiente familiar. Pero cuando tú tienes un grupo tan homogéneo, por ejemplo, ¿cierto? Con respecto a estos trabajadores, eh, pues es completamente distinto lo que tú debes ofrecer, ¿cierto? Bueno. Y obviamente pues para el cierre también actividades
que ya de una u otra forma, o bueno, digamos que para poder llevarse todos los productos que hay en la carpa principal o en la tienda, vamos a jugar al 2x1, ¿no? Entonces el primero que gane pues se va a llevar el doble de bonos y bueno, vamos que empieza uno a jugar también con esa motivación. En toda comunidad se presentan adultos mayores y prefieren los juegos tradicionales como el boliche, tejo y otros. Esto también es bastante interesante y es con respecto a los juegos autóctonos, ¿no? Que como que dejamos a un lado, ¿cierto? Porque es como muy ambiguo, pero son los que más llaman la atención para esta población. Entonces la rana, la bolirrana, el tejo, el mini tejo, el trompo, la coca, ¿qué más? Bueno, digamos que juegos de mesa como el parqués, ¿cierto? Obviamente modificados, ¿cierto? La bolita, el cucunubá, ¿qué otros? ¿Cierto? Que son tradicionales, ¿sí? Pero que en esencia marcan muchísimo esta población adulta. Entonces, existen dos formas de diseñar estas actividades que se desarrollan dentro del evento, ¿cierto? Pero que van a ser dirigidas bajo un circuito, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste? Pues en la división de todos los participantes en grupos homogéneos y se distribuyen por las estaciones planificadas, dándole un lapso de tiempo en el cual los participantes desarrollen sin presiones la actividad en cada estación. Esto de pronto cuando tú tienes una población, digamos, una empresa. Cuando tienes familias, tienes como más libertad, porque las familias pues van en sus grupos, ¿cierto? Y se dirigen a las diferentes estaciones. Otra metodología es el desarrollo del circuito por libre elección, ¿cierto? Y obviamente pues el participante de una u otra forma va a donde quiere ir. Y puede participar las veces que quiera participar. A veces en estos circuitos que son un tanto cerrados, de una u otra forma yo los dirijo, ¿cierto? Entonces de la estación 1 van a ir a las 2, de la 2 a la 3, ¿cierto? Y con eso yo pues tengo como el control. Pero hay otros, ¿no? En el que tengo, digamos, como esa flexibilidad con respecto al número de veces que vas a una estación, ¿sí? Y obviamente pues al elegir cada estación. Entonces acá tenemos algunas bases. Unas bases pueden ser estos predeportivos. Entonces son actividades deportivas que se realizan, ¿cierto? Y son encaminadas a personas de todas las edades. Listo. Entonces ustedes identifican acá que hay como una diversidad también en su población, ¿no? Adultos mayores, personas en condición de discapacidad, niños. Y entonces obviamente ¿a qué hacen alusión estas bases? A todo el componente deportivo, ¿sí? Entonces juegos, ¿cierto? En los cuales se utilizan elementos deportivos. Eso no quiere decir pues que hayan unas reglas tan rígidas como en ciertos deportes, pero sí tiene obviamente una base fundamentada en el deporte. Por otro lado tenemos una base cultural, ¿cierto? Entonces miren que nosotros estamos trabajando el aspecto físico, ¿sí? Que está relacionado con la salud física, con la salud mental, ¿sí? Y obviamente todo el componente lúdico, ¿cierto? Pedagógico en la esencia del deporte, los valores. Y entramos acá a algo a mí me parece tan bonito y es con respecto, obviamente, al componente pedagógico, ¿cierto? Pero aquí en esencia, pues está la intervención de lo cultural, ¿sí? Lo artístico. Entonces, por ejemplo, la poesía, la pintura, el dibujo, las adivinanzas. Digamos que, pues, Colombia, ¿cierto? Nosotros tenemos que hacer cosas tan innovadoras para poder divertir, ¿sí?
el colombiano, ¿sí? Tenemos que ser tan ingeniosos para poder de una u otra forma cautivar al colombiano, ¿no? Sin embargo, hay poblaciones de poblaciones. Yo les decía, hay niños, digamos que estas clases sociales más altas, que ya se las saben todas, ¿sí? Los han llevado una cosa a la otra. Yo les decía esa experiencia, digamos, que tuve allá en Multiparque, donde le celebraban los cumpleaños a los niños. Y era complejo. De hecho, a mí casi no me gustaba ir, porque tenías que tener un vademecum en la cabeza de actividades impresionantes, ¿sí? Y las posibles variantes que tenías que tener de esas actividades, porque se las sabían todas, o sea, los conocían todo, no sé. Me imagino que pues sus actividades recreativas no como una en un millón, sino ellos todo el tiempo. Pasa también, digamos que con los aspectos culturales. Obviamente, si ustedes se ponen a hacer de pronto el tema de la poesía o las adivinanzas a los niños de hoy en día, de pronto las adivinanzas, pero el tema de la poesía no somos tan, no quiero decir, pero culturizados en la medida en que usemos la poesía constantemente, pues no. Entonces yo también debo, de una u otra forma, leer esa población. ¿Sí? Bueno. Las manualidades, la coordinación fina, ¿sí? Este componente obviamente llama mucho la atención a los niños. Sin embargo, ustedes van a encontrar que yo creo que ahorita en esta pospandemia vamos a encontrar más participación. ¿Mm? Yo creo que eso fue algo positivo, ¿no? Y es que unió muchas familias, ¿sí? Se pregunta hoy en día muchísimo por el bienestar de la familia. Entonces, vamos a encontrar más participación con respecto a las personas o a las unidades familiares en este tipo de actividades. Y entonces acá miles de técnicas, miles de talleres, ¿cierto? Nada más el FOMI, pero el FOMI también con pintura, el FOMI también de una u otra forma de tener muchas partes y empezar a unirlas como rompecabezas, las pintucaritas, entonces las pintucaritas de superhéroes, pero también tienes las tradicionales, pero también tienes según la época, entonces Halloween, bueno, diciembre, bueno, en fin. Lo mismo pasa con la plastilina, entonces depende muchísimo de qué técnica vamos a utilizar, vamos a hacer rostros o vamos a hacer muñecos animados o mejor vamos con la granja, bueno, o sea, infinitas, ¿sí? Y lo mismo pasa con el origami. Hay un taller que también es genial y es la globoflexia, ¿no? Entonces, aprender a hacer un montón de figuras, ¿cierto? Con estas bombas flexibles y obviamente generar esa identificación pedagógica, ¿no? ¿Cuál es el paso a paso que voy a tener en cuenta para poder explicarle al otro? ¿Sí? Pero obviamente en esencia en que el otro aprenda, ¿sí? Entonces no es fácil también aprender todas estas habilidades siendo recreadores. Entonces tenemos muchas maneras de expresión con respecto a estas estrategias. ¿Listo? Por otro lado tenemos los juegos. De esto sí creo que o sea, nunca vamos a tener un límite, ¿no? De lo que sería el juego. O sea, expresiones infinitas, ¿sí? Impresionante, digamos que el componente de retroalimentación que deja el juego. Creo yo que es una de las formas más bonitas, digamos, que el hombre para poder generar un significado del mundo, de lo que se siente, ¿cierto? Y cómo expresarlo de una u otra forma a través de estas situaciones. Entonces el juego se expresa en un sinfín de sentimientos que permiten desinhibirse y disfrutar de cualquier actividad. Por eso es tan importante.
ahí para Michael que va a trabajar el juego. Bueno, después digamos que entender un tanto la planeación, qué es lo que vamos a intervenir, cómo lo vamos a aplicar, yo debo tener una asignación de funciones para que ese objetivo se dé, ¿sí? Y entonces debo tener la comisión de publicidad y protocolo, que tengan muy claro de qué horas a qué horas, digamos que como el paso a paso, ¿sí? Quiénes van a venir, cuál es la población, por qué está estudiada de esa forma, la persona que va a dirigir de una u otra forma todo el evento. Debo tener en cuenta, pues obviamente, el presupuesto, ¿sí? A quién le debo pagar, qué permisos debo generar, ¿cierto? Si voy a contratar, entonces, pues cuánto me cuesta hacer esos contratistas. Comisión de primeros auxilios, ¿sí? Sí, digamos que esto se debe tener en cuenta desde el inicio. Comisión de escenarios. ¿Cómo gestionar entonces esos espacios? La comisión de refrigerio, alimentos, bebidas, ¿sí? Si vas a tener, digamos que un número de tiempo bastante prolongado con respecto a obviamente, al uso del tiempo. Y vas a tener también, digamos que esa área de comisión de materiales. Bueno, para la segunda parte de la organización de la actividad recreativa es la aplicación de aquello que se planificó y luego se gestionó, ¿cierto? Entonces se refiere pues obviamente al desarrollo de todas las actividades mediante unas bases o unas estaciones, ¿cierto? Son ejemplos, sin embargo pues hay eventos recreativos que son un tanto distintos y que uno puede digamos que dimensionar, ¿no? Entonces puedes tener una combinación entre competencia y predeportivos, ¿cierto? Obviamente basado en una intervención recreativa. Un evento, bueno, digamos que basado en la competencia, por estaciones, ¿qué otro más? Bueno, hay eventos también, digamos que en donde ya hay estructurado juegos, ¿sí? Pero obviamente pues eso tiene que ver también con generar contratos, ¿cierto? Con entidades que pueden ser, por ejemplo, los inflables, personas que presten servicio de pronto de confitería, bueno, y eso. Y pues obviamente debo tener un plan de actividades, ¿cierto? Y un plan de acción. Entonces, miren, acá tenemos como la asignación. Entonces, para las actividades deportivo-recreativas, ¿quién va a ser nuestro coordinadores? ¿Quién va a ser nuestro coordinador? Y las personas que van a ser, ¿cierto? Sus subordinados, por decirlo así. ¿Quién va a tener entonces todo el componente de las habilidades manuales, ¿cierto? Y obviamente quiénes van a gestionar los talleres. ¿Quién va a realizar la actividad de al aire libre, ¿cierto? ¿Quién puede ser nuestro animador, ¿cierto? Y pues obviamente si hay o no hay un auxiliar. A veces se necesitan como esas personas que uno les llama flotantes, ¿sí? No tienen algo específico, pero son las personas que nos ayudan, ¿cierto? A estar pendientes de pronto de los mismos recreadores, ¿no? Que nos ayuden, obviamente, pues a que estén bien, a que también estén disfrutando, a que reciban, obviamente, los alimentos, si hay alimentos. También, pues obviamente, si el animador necesita dar una información muy, obviamente que se maneje bajo la logística. Bueno, digamos que estos aspectos muy de un personaje que esté dando vueltas. Actividad de juegos, ¿cierto? Actividad artístico-cultural o actividades tradicionales. Estos coordinadores pueda que tenga uno solo y que genere la gestión en cada uno de estos espacios, o puedo tener dos o tres, ¿cierto? Sin embargo, obviamente también influyen muchísimo en la base. Esto es para un evento gigante, ¿sí? Bueno. Por lo general, ¿cómo hacíamos esa asignación nosotros? Más o menos un recreador por 10 personas.
¿sí? Entonces, si eran 100 personas, 10 recreadores. Pero pues si eran 1000, pues imagínense en cuántas personas. Yo asistí a eventos donde me tocaba convocar 100 recreadores. Digamos, para la fiesta de fin de año de Bimbo, la fiesta de fin de año de Bavaria, eventos gigantes, impresionantes. Pero imagínense tener 100 recreadores, era complejo. Ay, Dios. Pero bueno, se lograron. Bueno, la verificación. La verificación es la conexión que debe existir entre las actividades, las tareas designadas, esos roles, ¿cierto? Esas funciones, y el cumplimiento de las mismas, ¿cierto? Entonces, obviamente yo, si era el coordinador del evento o si era el líder del evento, tengo que ir a supervisar, lo que uno llamaría como supervisar, que la persona esté obviamente bajo una postura, ¿cierto? Específicamente designada para su actividad. Obviamente digamos que esto es más también como en la imagen que se va a dar de ese evento, ¿no? La pulcritud, la pureza, la esencia misma de lo que estoy vendiendo, ¿sí? Estos eventos recreativos, por eso digamos que, no sé, los han vendido así como bastante desde su irregularidad, ¿no? Entonces, obviamente si ustedes se ponen a evaluar, bueno, no, eventos donde hay recreacionistas, ¿no? Por el lado de pronto de personificar algún disfraz o algún personaje, ¿no? Obviamente va a ser distinto, ¿sí? Porque pues ahí es algo más como de un acto cultural que de un acto recreativo. Entonces, obviamente en esa verificación yo determino, ¿cierto? Si está cumpliendo la función con respecto a esa estación o si realmente, digamos, la persona tiene dificultades, ¿no? Son seres humanos que también pues están allí, obviamente, aprendiendo. O si hubo también a veces situaciones que debemos evaluar y es como pues a veces la afinidad y obviamente ustedes saben que las personas son muy competitivas. Y entonces no, situaciones como por ejemplo digamos en este sistema de bonos, obviamente no hay unas reglas rígidas ni un bar allá mirando, ¿cierto? Si realizó o no realizó el punto, y es y se meten muchísimo en el cuento, ¿cierto? De la competitividad. Y tú tienes situaciones así súper complejas y tienes que aprender a manejar esos conflictos que se pueden generar de esa situación. Entonces, que no, que yo me gané 2 bonos. Bueno, digamos que las personas tienen esas dificultades, ¿no? No saben generar ese autocontrol. Pero bueno, digamos que la idea es esa, que uno vaya haciendo esa verificación, ¿sí? Si la persona designada está cumpliendo de una u otra forma con los objetivos planteados y con su función. Obviamente, la etapa de verificación, hay algo que uno a veces hace inicialmente en los eventos y es que pues obviamente ya esté todo listo por lo menos media hora o una hora antes del inicio del evento. Que tengas las personas, obviamente de la logística, de la recreación, que tengas el sonido, ¿cierto? Full, que sirva, ¿cierto? Que esté funcionando, que tengas todas las estaciones, que no quede ningún... a veces, digamos que estos eventos son muy visuales, ¿cierto? Entonces, pues obviamente, digamos que todas las personas hayan dejado la maleta regada por todos lados, no, o sea, tienes que buscar un sitio donde van a quedar, digamos que todo el tema de materiales. Bueno, digamos que esos aspectos más de la imagen. Luego viene, pues obviamente, esa etapa de ejecución, ¿sí? Que es el resultado de toda esa gestión, de planeación, ¿cierto? De verificación, ¿sí? De gestionar, a ver, el espacio.
Verificar constantemente pues cada tarea en el horario y las fechas planeadas, ¿sí? Estar siempre constantemente pues muy relacionado con el tiempo, ¿no? Estar en contacto con el supervisor de bases, el inspector de comisiones, el líder comunitario, quien organiza la actividad, ¿cierto? Siempre debe ir un paso más adelante de cada tarea y actividad por realizar. Es la persona que debe irradiar positivismo, algo que pasa muchísimo en recreación, y es que, digamos que cuando es un tema más privado, ¿no? Y es que somos personas a veces muy, muy inconformes. ¿Mm? Y entonces los clientes, los que llamamos clientes cuando es algo pues privado, que esta persona hizo mala cara o que esta persona no está regalando bonos. O digamos que cosas a veces que son mínimas, pero pues como buenos colombianos, lo digo mucho porque nuestra cultura es así, ¿sí? Somos muy quisquillosos, obviamente pues algo en los productos intangibles, es decir, en los productos del servicio, eh, siempre van a existir esos baches, ¿no? ¿Mm? Obviamente porque los servicios humanos, pues dependen muchísimo de ese humano, ¿sí? Un humano que puede tener malgeniosería, que no sea la cara bonita que tú deseas, ¿cierto? Y obviamente pues eso también raya con los mismos seres humanos. Entonces, es algo con lo que lidiamos en este tipo de eventos. ¿Mm? La programación que se realice debe ser sencilla, corta y ágil para que los beneficiarios no se aburran, ¿cierto? O se cansen. Sí, algo que también es que nos ponen a correr todo el tiempo como si fuéramos los atletas. No, pues eso digamos que de una u otra forma también como que raya de lo que sería la diversión. ¿Mm? Ustedes saben que a veces nosotros nos cansamos después de haber jugado 10 minutos con los niños, ¿cierto? O con X o Y actividad. ¿Mm? Entonces, para personas que en lo cotidiano no tienen, ¿cierto? Esa qué, esa proximidad al deporte, ¿sí? Bueno, entonces, pues algo bastante importante es la planimetría. La planimetría que es todo este componente de planificación de actividades, ¿cierto? Y del mismo evento. Bueno, ubicar cada una de las actividades que se realizarán en el evento, obviamente tener los puntos estratégicos como los primeros auxilios, el refrigerio, alimentos y bebidas, las bases bien organizadas, un punto de hidratación que sea bastante visual, la tarima, el escenario principal, ¿sí? Y obviamente tener como ese líder del evento. ¿Ah? Por último, algo que nosotros nos ayuda a verificar, a controlar, a medir cómo nos fue en ese evento, pues es la evaluación, ¿sí? Por lo general se hace al final de del evento. ¿Mm? Y obviamente pues este nos ayuda a valorar, ¿sí? El resultado de la actividad. ¿Mm? Entonces, ¿en qué debemos mejorar? ¿Cuáles fueron esos puntos positivos? ¿Qué es lo que más destaca ese evento? ¿Cierto? Bueno, y esto, pues, esta evaluación la pueden hacer los mismos, las mismas estaciones. Antes, yo digo que esto debe ser un poquito tiempo después de ese momento central, ¿sí? Porque a veces las personas cuando ya está terminando todo, como que se va, como que ya se desconecta un tanto de la situación, del evento mismo, y obviamente pues cuando tú le vas a solicitar, ¿sí? Digamos que esta parte que sabes es como lo cansón, lo aburrido, pues no lo terminan haciendo. ¿Mm? Bueno, ¿cómo vamos con esta socialización? Bien, profe, enriquecedora. Mucha cháchara, como dicen por ahí. No, mentiras, no es cháchara, es todo el proceso de gestionar un evento. Y eso que aquí falta muchísimo. Obviamente quisiéramos saber algunos procesos también muy de la administración,
Pero bueno, lo que me interesa es un tanto más generalizado con respecto al tema recreativo. ¿Listo? Bueno, ¿quién está por aquí? Ah, bueno, ¿cómo le fue a Caterine? Hola, profe, qué pena, yo me conecté tarde porque estaba trayendo lo del almuerzo. Cuando llegué yo, ay, no sé qué. Sí. Pero pues hasta el momento vamos bien, profe. Listo. Bueno, quería preguntarte cómo te fue con tu temática y si tienes, digamos que ya una línea que hayas encontrado con respecto a esa temática. Ok, profe, sí, yo escogí el juego y mi objetivo es Sí. el juego como forma de educación. Ah, ok, listo. Entonces, pues, básicamente yo averigüé eso, o sea, averigüé como que podía investigar sobre el juego y eso, y me salió esa, y pues me pareció bastante interesante. Entonces considero que voy a trabajar como eso, profe. Listo, bien. Entonces, hacer como bueno, a manera de repaso, la idea es que logres identificar en el grupo de WhatsApp, yo les compartí 2 archivos, uno que es cómo realizar artículos de revisión, o sea, que le hiciste una leidita, y el 2, diligenciar la matriz, pero para diligenciar esta matriz, pues tienen 15 días. Digamos que artículo que encuentren para hacer su revisión bibliográfica, entonces lo van a desmenuzar en esa matriz, ¿sí? Que es solo copiar y pegar la temática, si es una tesis o si es un artículo, cuál es su resumen, ¿sí? Que es el Excel que les compartí. ¿Listo? Ok, profe. ¿Listo? Por allá se escucha algo fritándose, qué rico. Sí, están terminando de hacer el almuerzo. Sí, ya está haciendo hambre, qué pena. Bueno, lo otro que les iba a decir es que para dentro de 8 días la idea es como realizar un taller de conocimientos autónomos con respecto a las temáticas que les compartí. Entonces en el WhatsApp les puse unas que ya Orlando y Michael pues se pidieron, ¿no? Orlando tomó, digamos que el taller de plastilina y Michael el de origami. Entonces quedan 2 que, pues obviamente tú que alcanzaste a llegar tendrás la oportunidad de elegir o Pintucaritas o Fomi. Sí, entonces, pues obviamente les decía a tus compañeros que, pues obviamente no generar unas actividades pues de alta complejidad, ¿no? Algo más pues desmenuzadito, más pequeñito, más básico y poderlo compartir en este espacio. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Obviamente vamos a necesitar unos materiales, pero la idea es que todos participemos. Entonces, no sé cuál te guste y cuál elijas. Profe, la pintucarita. Yo elijo la pintucarita. Eso. Entonces nos dices qué necesitamos para poder hacer este taller. ¿Listo? Ya. Pero te los tengo que decir ya. Ya. No. No, ahorita digamos que en estas 2 horitas que te quedan de componente autónomo, entonces tú revisas qué nos vas a compartir, ¿cierto? Y qué debemos tener para poder hacer el taller. Ok, listo, profe. ¿Listo? Y pues si Gabriel se logra comunicar con nosotros, pues le avisamos que le corresponde FOMI, un taller de FOMI. ¿Listo? Mírate una o dos actividades de pintucaritas.
porque obviamente nos tocaría mirar entonces quién la hace, si tenemos que traer un modelo o mirar cómo nos organizamos. ¿Listo? Piénsalo entonces desde ahí. Profe, pero pues yo considero que lo del modelo, pues no, pues yo podría hacer algo para que nosotros mismos no lo hagamos, podría ser. Eso. Genial, genial. Listo. Listo. Listo, profe, entonces, para evitar como eso, porque pues digamos Sí. que por lo menos don Orlando trabaja y eso, entonces, Ajá. para Es evitarle cierto. como la fatiga. Listo, listo. Listo, Catherine. Eso, me parece genial. Bueno, Vale. no sé si tengan más dudas, inquietudes. ¿Ustedes saben si ya el Moodle sirve? Voy a mirar. No, profe, todavía no. Según el comunicado entre ayer y hoy, ¿cierto? Sí, decía. Entre ayer y anteayer, profe. Ajá, O sea, imagínense. el miércoles se me mandaron un comunicado diciendo que el miércoles o el jueves lo arreglaban, Pues, pero pues sí, no lo arreglaban. eso era el miércoles y el jueves. No, bueno. Bueno, igual ustedes ya tienen ahí su base para poder trabajar, entonces ya. Profe, qué pena, yo sí tenía pregunta. Dime, sí. Con relación al trabajo dentro de 15 días, que es lo de los artículos, era para saber si simplemente tenemos que buscar los artículos que creemos convenientes, llenar la matriz con lo que dice en la matriz, o toca como ya comenzar a hacer un documento en Word el trabajo o algo así, No, ¿no? todavía no, todavía no. O sea, ahorita ya pues revisemos, hagamos lectura de si nos sirve o no nos sirve el artículo y ya está ahí. Dentro de 15 días, si les digo entonces cómo vamos a, qué partes va a tener entonces nuestro artículo y ya, para poder entonces ir digitando, ¿sí? La estructura, pero pues eso ya es después de estos 15 días, ¿vale? Vale, profe, listo. Listo, bien. Bueno, eso era lo que les quería compartir entonces el día de hoy, que tuviéramos un tanto claro cuáles entonces las dinámicas de estas 2 semanas, que podamos realizar entonces nuestros talleres, ¿sí? Y obviamente pues con estos talleres vamos a complementar la temática dentro de 8 días. ¿Listo? Profe, qué pena. Vale, ¿Quieres señora. tiempo en específico o No, simplemente las actividades que son como 2 actividades por persona? dentro de 8 días vamos a tener primero la socialización de la temática y luego vamos con los talleres. ¿Listo? Vale, profe, listo. Listo. Listo, entonces, Vale, juiciosos, feliz almuerzo. Nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Vale, Me profe. cuentan, Vale, profe, muchas gracias. listo. Me Hasta cuentan luego. cualquier cosa de Gabriel. Listo. Vale, profe. profe. Bueno, Que entonces vaya feliz bien, tarde. hasta luego. Feliz fin de Listo, profe, semana. hasta luego. Chao.